Bueno, compañeras, vamos a empezar hablando de que en el año 1950 es cuando estalla la guerra de Corea. Entonces, es aquí donde Corea queda dividida en dos partes, en Corea del Norte, que es apoyada por la Unión Soviética y la China comunista, y Corea del Sur, que es respaldada por Estados Unidos y la ONU capitalista. Fue el primer enfrentamiento militar de la Guerra Fría y pues esto causó una división de este mundo ideológico. En el año de 1955 se firma el Pacto de Varsovia entre los países del bloque socialista. Esto fue creado como una reacción a la OTAN, una alianza militar de Estados Unidos y Europa Occidental. Mostró liderazgo soviético dentro del mundo comunista, reforzando la división del siglo, perdón, reforzando la división ideológica del siglo XX y simbolizó la dinámica de confrontación de la Guerra Fría. En el año de 1959 triunfa la Revolución Cubana de Fidel Castro. Fue la primera revolución socialista triunfante en el continente americano y esto amplió la influencia de la Unión Soviética fuera de Europa y Asia, reforzando el bloque comunista dentro de la Guerra Fría. Se instruyó el comunismo en Cuba y un modelo económico centralizado y es un símbolo para grupos guerrilleros y movimientos sociales en América Latina y África. Posteriormente, en el año 1960, se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo, también conocida como la OPEP, la cual unió a países líderes de petróleo como Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait, para defender sus intereses frente a grandes potencias occidentales. El petróleo se convirtió en la principal fuente de energía y la OPEP influyó en la economía global, transformando el equilibrio económico mundial. Bueno, algo muy importante es que en el año de 1961 se da la construcción del muro de Berlín. Forma parte de las luchas de independencia que se dieron en África y Asia después de la Segunda Guerra Mundial. Marca el fin de los imperios coloniales europeos y el surgimiento de nuevos estados para detener la migración masiva de ciudadanos de Alemania Oriental a Alemania Occidental y controlar la población, reafirmando el sistema comunista y poner fin a la fuga de los trabajadores. O sea, este era como el propósito. En el año de 1962 inicia la crisis de los misiles en Cuba, que fue como el momento más tenso de la Guerra Fría. Fue el momento en el que el mundo estuvo más cerca de una guerra mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mostró la importancia de Cuba como actor clave en el tablero mundial al convertirse en la base de la Unión Soviética en el continente americano. Refleja cómo este hecho también refleja cómo la Guerra Fría no se limitó o no actuó únicamente en Europa, sino que influyó en América Latina, África y Asia. En el año 1971, China ingresa a la ONU, obteniendo un reconocimiento global como potencia política, reconfigura el escenario de la Guerra Fría y refleja el surgimiento de actores no occidentales en el orden institucional. China pasó a ocupar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a voto, convirtiéndose en un actor central y representa el paso de China de un país aislado a una potencia mundial, como esta transición. En el año de 1973, Augusto Pinochet da un sangriento golpe de Estado a Salvador Allende en Chile. Entonces, el derrocamiento de Salvador Allende, que es el primer marxista elegido democráticamente en el mundo, fue apoyado por Estados Unidos, que tenía la expansión del socialismo en la región. Refleja cómo América Latina fue un cambio de disputa entre el capitalismo y el socialismo, y el golpe instauró una dictadura militar entre 1973 y 1990, caracterizada por la represión, la censura, la persecución política y violaciones a los derechos humanos. También marca un retroceso democrático que introduce al neoliberalismo como modelo económico y evidencia las violencias a los derechos humanos bajo los regímenes autoritarios. Enlazado a esto, también en el año de 1970, o bueno, en la década de 1970 a 1980,
Las dictaduras que se impusieron sobre todo en América Latina durante la época de los 70 habían endeudado a las economías nacionales con el capital financiero global a través de préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones monetarias. Esta situación llevó a que las economías latinoamericanas a una grave crisis durante la década de los 80, de la que resultó la caída de las dictaduras y la transición a nuevos gobiernos constitucionales. Para el año de 1989 cae el muro de Berlín y en China se produce la masacre de Tiananmen. El muro de Berlín cae debido a la debilitada situación económica de la Unión Soviética y la creciente represión social por libertad y las formas en que los países del bloque del Este revela las tensiones entre la democracia y el autoritarismo en el mundo con la masacre de Tiananmen en China, muestra cómo el siglo XX estuvo atravesado por cambios radicales en la política mundial para poner fin a las actividades de militarismo de Alemania Occidental y Berlín Occidental. En el año de 1990, acá sí dije el año, no me acuerdo, creo que sí, bueno, 1989, y este es en 1990, el gobierno de la República Popular de China logra un papel importante porque logran combinar un régimen autoritario comunista con una economía capitalista de mercado que lo abre como potencia mundial, especialmente en el continente asiático. En el año de 1991, la disolución de la Unión Soviética, fin del bloque socialista soviético y consolidación del orden mundial unipopular. Entonces se derrumba la Unión Soviética y con ella desaparece el orden socialista liderado por Moscú. Estados Unidos queda como la única superpotencia. Nacieron nuevos estados como Rusia, Ucrania, Bielorrusia, entre otros, cambiando el mapa político mundial. Esto es un gran triunfo del capitalismo. Inició la era digital global, se da un ascenso de la democracia liberal del capitalismo y el colapso de imperios y el auge el auge y caídas de ideologías comunistas y el fascismo. Este hito también es importante porque es el que marca como el fin de la Guerra Fría. Y por último, en el año 1994 a 1996 estalló la guerra de Chechenia, como la primera invasión de Putin. Bueno, no mire mucho eso. Espero que se haya entendido. Gracias.